Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Hoy os traigo un juego de Dracoideas que es 300 Tierra y Agua, que trata de las guerras médicas entre griegos y persas. Tenemos por aquí, bueno, como estáis viendo es el manual, y aquí tenemos un poquito de historia sobre el tema, ¿no? De cómo pues Darío murió y Jerjes pues cogió el rol de su padre para intentar acabar pues con esta guerra, y además también como tuvieron que construir por aquí con ayuda un puente, ¿vale? Un puente bastante majete para poder pues unir entre los persas, o más bien ávidos, lo más cerca posible de Atenas, ¿vale? Para poder ahí atacar por tierra y demás cositas. Bueno, aquí viene explicadito. No voy a entrar en esta ocasión, sí que no voy a entrar en detalles de la historia, si no os hago spoiler, porque es un juego bastante baratito, ¿vale? En torno, creo que eran 17 euros o 22 euros. 22 euros creo que costó, me costó por ahí, ¿vale? Aunque en esta ocasión Dracoideas me lo ha cedido, pero vamos, cuesta eso, en torno a 22 euros, había 8 euros de descuento y demás, y es un jueguecito bastante majete de estrategia que, como veis, bueno, pues el manual muy bien explicado. La verdad es que viene todo muy fácil, muy sencillo. Viene aquí, creo que son 15 páginas, 12, 13, 14, sí, justo 15 páginas. 15 páginas, ¿vale? De las cuales realmente de reglamento son 12, ¿vale? Porque aquí ya explicación de las cartas, realmente son 12, de los cuales real, pues serán unas 9 páginas, algo así, no tiene nada. Ya os digo, está todo muy bien explicadito, está todo muy bien apañado y con muchas ilustraciones a todo color, bastante buena calidad. Y bueno, como veis, vamos a ver ya la disposición del tablero. Que aquí, como estáis viendo, es el mapita este, con Jonia por un lado, Misia por allí, tenemos a Traki por este lado, por aquí ya tenemos el Peloponeso, tenemos por aquí a Tesalia, etcétera, ¿vale? Y aquí, bueno, Macedonia, evidentemente, ¿vale? Pero aquí tenemos a la parte de Esparta y Atenas, y aquí tenemos Ávidos y Éfesos. Importantísimos. Bien, ¿cómo se juega a este jueguecito? Primero vamos a explicar un poquito lo que estamos viendo, ¿vale? Porque si no, a la hora de jugar va a ser un poquito complicado. Ya sabéis que me gusta explicar las cosas jugando, pero en esta ocasión necesito explicaros un par de cosillas, pero poco, antes de ponernos a jugar. Lo primero de todo, deciros, los cubitos son ejército de tierra, y los redondelitos estos son los barquitos. Los tokens estos que tenemos aquí, los cubitos negros, esto es para puntuación, y esto de aquí es para saber en qué ronda estamos, ¿vale? Solamente hay rondas o campañas, porque realmente son hasta 5 campañas. Por regla general se llama rondas, ¿vale? 5 rondas, 5 campañas, lo mismo da. Vale. ¿Qué es lo que viene en el tablero? En el tablero, en la parte de aquí y en la parte de aquí, ¿vale? Viene explicado pues una serie de puntos, si os fijáis, ¿vale? Por la parte de los griegos tienen 6 puntitos, que realmente son talentos, es la moneda, ¿vale? Y por parte de los persas tienen 12 talentos. Este que viene 10 es por si el persa se queda una carta al final del turno, entonces perdería 2 talentos. Bien, más cositas. También vienen cubitos, su coste, cartas, el coste, que el coste sería 1, lo podemos ver por aquí también, que esto coinciden todos por igual. Cada carta cuesta 1, cada cubito o ejército de tierra cuesta 1, cada barquito en los persas cuestan 2, en los griegos cuesta 1, y el puente, puente de pontones, cuesta 6 de construir, y solo lo puede hacer la parte de los persas. Se puede destruir siempre y cuando los griegos se hagan con ávidos, entonces destruyen el puente y ya los dejan sin suministros, que llevaremos que son el tema de suministros, ¿vale? Bueno, ahora sí que sí, ya como he hablado a grandes rasgos del tablero, aquí hay una serie de generales y demás, de héroes, vamos a llamarlo de esta manera, que hacen ciertas acciones y que lo iremos viendo a medida que vayamos jugando, ¿vale? No hay más que explicar del tablero.
Bueno, hay más cosas, pero es mejor verlo mientras jugamos. Muy bien, tenemos una serie de cartas que es realmente el motor, junto con unos dados, el motor del juego. Vamos a ver, vamos a empezar. La iniciativa siempre lo tienen los persas, con lo cual los persas van a robar en esta ocasión, como tiene 12 talentos o 12 puntos, como queráis llamarlo. En el juego le llaman talentos, yo como se me va la pelota le llamo puntos y me quedo tan ancho, ¿vale? Va a coger, a ver, vamos a coger así, y va a robar 4 cartas, que con esto ya serían 4 cartitas, lo voy a dejar por aquí separado. 4 cartas, y de esas 4 cartas valen 4 puntos, ¿vale? Porque cada cartita son 4 puntos. Construir el puente, ya hemos dicho, y ya veremos por qué hay que hacerlo, ¿vale? Porque es importante que lo hagan los persas. El puente vale 6 puntos, con lo cual ya tienen 10 puntos gastados y le quedarían 2 puntos por gastar, que lógicamente va a utilizar para poner por aquí, pues fijaros, aquí va a poner 2 ejércitos de tierra, ¿vale? Fenomenal. Pues ahora es turno del griego. Venga, pues el turno del griego. El griego simplemente va a coger 2 cartas, ¿vale? Con estas 2 cartas se va a tener que apañar y lo que va a hacer va a ser sacar un barquito y otro barquito. Importante, los persas tienen que intentar sacar todas las flotas posibles para poder hacerse con la parte marítima, porque es ahí su punto fuerte, la de los griegos. Comentaron más cositas. El máximo de flotas que se puede construir tanto por un bando como por otro son 2. El máximo de ejército de tierra que se puede construir, que se puede hacer tanto por un lado como por otro, es todos los que se quieran hasta llegar al tope de los talentos que se tenga, evidentemente. Muy bien, como tenemos 2 y 2, estos serían 4. El máximo que tiene de talento son 6, pues le quedarían 2 ejércitos más que va a poder colocar, que lo va a hacer aquí, ¿vale? Los va a colocar aquí y con esto ya los tiene bien apañados. Pues venga, ya he terminado la primera fase. De hecho, voy a dejar por aquí la chuletilla para que veáis que por aquí hay una chuletilla para que sepáis lanzar una campaña, ¿vale? Que estamos en la fase de preparación, que es lo que acabamos de hacer. Ahora vamos a la fase de operaciones. Lo voy a dejar por aquí para que no se me vaya la pelota y todo lo que queráis. Vale, vamos a ver, dame un momento que necesito yo poner aquí algo guapo, porque si no... Ahí, vale. Venga, fase de operaciones. Ahora es cuando se juegan las cartas. ¿Quién tiene la iniciativa? Los persas. Fenomenal. Pues entonces cogen sus cartas y se ponen aquí a leer. Vale, en esta ocasión las cartas que ha robado no hay ninguna especial, que ya veremos si llega el momento, ¿vale? Cuáles son esas cartas especiales, porque hacen que termine de manera abrupta la ronda y encima no se generen puntos ni nada, pero hace que muera uno de los héroes del bando persa. Lo vamos viendo si llega el momento, ¿vale? Entonces, tiene por aquí, las cartas están divididas en 2 partes, como veis. La parte de arriba, que es la que pueden jugar los griegos, la parte de abajo, la que juegan los persas. Si no decides hacer ninguna de las acciones o habilidades que vienen en las cartas, directamente esta carta la puedes utilizar para mover un ejército a donde tú quieras. ¿Vale? Yo creo que hasta aquí no hay ningún problema. Pues venga, entonces vamos a leer... perdona, le doy un pequeño golpe a la cámara. Dice, si hay movimiento terrestre, si ocurre una batalla, los límites de 4 o 5 resultado del dado persa no se aplican en ella. ¿Esto qué quiere decir? Pues que resulta que si hay una batalla por parte de los griegos aquí en la zona, en los núcleos urbanos o ciudades importantes, vamos a llamarlo mejor ciudades importantes, que pertenecen a Persia, para poder defenderse, como mucho, pueden sacar un 5. Es decir, si sacan un 6, el 6 sería un 5. En cambio, si hay un ataque en esta zona aquí, donde están los griegos, ¿vale? El máximo puntuación que puede sacar en un ataque, los persas, es un 4. Aunque sea un 6,
esto se convertiría en un 4. Con lo cual en eso andan en desventaja. Por eso tienen una gran cantidad de flotas y una gran cantidad de ejército de tierra, ¿vale? Vamos a llamar infantería, caballería, etcétera, ¿vale? Entonces, ya dicho esto, esta carta es muy buena porque se va a poder defender, porque dice que los resultados persas no se aplican en ella. Se pueden aceptar resultados de 5 o 6, con lo cual esta de momento se la va a reservar. Dice alianza con Cartago. No se juega como evento. Puedes mantener esta carta para evitar que el jugador griego la use para conseguir apoyo de Siracusa o para realizar un movimiento. Bueno, pues evidentemente va a utilizar este para poder moverse. Aquí tiene algo, a ver, dice, toma aleatoriamente una carta de la mano griega y descartará. Pues fijaros, no va a hacer esto, sino que va a utilizar este de aquí. Porque así, como ha visto que el griego solamente ha cogido 2 cartas, pues de manera aleatoria, ni siquiera hemos visto qué es lo que le ha tocado al griego, pues de manera aleatoria va a coger esta carta y dice el gran rey y oráculo de Delfos. Esta es la carta que jugaría el griego y dice descarta todas las cartas de tu mano, incluida esta, y roba el mismo número de cartas del mazo. Bueno, pues entonces esta se va al garete y vamos a ver, el griego se quedaría de momento con esta aquí, que dice haz un movimiento naval, resuelve cualquier batalla y luego haz otro movimiento. Puedes mover la misma u otras flotas, sin embargo no pueden transportar ejércitos en estos movimientos. Bueno, esta la verdad es que no está mal. Muy bien, entonces, como ya ha jugado una carta, ya ha jugado un evento el persa, ahora es turno del griego, ¿vale? El griego va a jugar una carta y ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a hacer esta de aquí. Simplemente no va a utilizar la habilidad o el evento, simplemente la va a descartar para realizar un movimiento. ¿Y dónde va a realizar ese movimiento? Bueno, tiene varias opciones, ¿no? Podría venirse aquí, por ejemplo, o venirse aquí y intentar hacerse con estas islas, o bien venirse aquí e intentar entablar un combate. Lo que pasa es que lo tiene un poquito complicado, porque aquí hay 4 ejércitos y este solamente va a poder llevar 2. ¿Por qué puede llevar 2? Porque solamente hay 2 flotas. Hay un máximo, como mucho puedes llevar 3 flotas cargadas, ¿vale? Cargadas de ejércitos de tierra. Tú puedes llevar todas las flotas que quieras, pero solamente puede haber 3 que estén cargadas. En esta ocasión tienen 2. Yo creo que compensaría llevar aquí, pero hay un problema. Si este le sale bien el ataque, puede hundir la flota junto con el ejército de tierra que esté dentro, ¿vale? Pero bueno, aún así, este hombre, el jugador griego, ¿vale? Se la va a jugar. Se la va a jugar, va a venir aquí, ¿vale? Y va a hacer un ataque. Entonces, ¿cómo son los ataques? ¿A qué hemos venido? A jugar, ¿no? Pues eso mismo. Vamos a ver. ¿Cómo son los ataques? Pues ahora mismo tenemos 2 navíos por parte de los griegos y tenemos un navío por parte de los persas. Pues entonces lanzamos los dadetes. Vale, sale 4 y 4. ¿Esto qué significa? Significa que cuando hay empate, este y estos se van, ¿vale? Estos se van. Ese se va y este desembarca y el barco este queda aquí. Lo malo de dejar aquí un barco para los persas es que lo tienen bloqueado, es decir, aquí no van a poder construir un barco. ¿Por qué? Porque está el barco enemigo, con lo cual está ahí ya al acecho para ver qué es lo que ocurre e intentar machacar a los barcos que salgan. Lógicamente no está bloqueado, no pueden hacerlo. Vale, ahora ya sería turno del ataque terrestre. Es un dado rojo y un dado y 2 dados azules. Pues venga, cogemos. Vale, sale un 5, que este es válido, ¿vale? El 5 es válido porque está en una ciudad que pertenece a Persia o a Persia. Hala, ya está, venga. Y este ha sacado un 3, eso significa que este se va. Siempre se cuentan los números mayores, ¿vale? El resto se desechan. Es como en el Risk, siempre se cogen los que tienen mayor número, ¿vale?
Fenomenal, pues entonces el pobre griego pues no le ha salido bien el tema, lo único que sí, que vale, ha destruido ahí la flota porque sabéis que la flota de Persia pues son muy caras de fabricar, entonces en esa parte sí le ha venido bien, pero ha tenido malas tiradas para poder desembarcar y intentar hacerse con Efesos. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver si continuamos ahora con todo esto. Vamos a ver. Bueno, pues ahora mismo resulta que Grecia no va a poder hacer nada. Ahora va a tener 3 turnos seguidos Persia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues lo primero de todo, va a hacer esto de aquí, ¿vale? Vale, y entonces, ¿cuál vamos a elegir? Pues yo creo que vamos a elegir este de aquí para mover ejército, ya que no se juega como un evento. Vamos a elegir esta y se van a mover aquí, ¿vale? Van a tener ese primer movimiento y, de hecho, va a mover 3, ¿vale? Va a mover 3 aquí. Y hace un movimiento terrestre, se ocurre una batalla, nada. Y este es jugable inmediatamente tras una batalla terrestre, en la cual ha sido aniquilado un ejército persa. Bueno, como no ha sido aniquilado ningún ejército persa, pues no ocurre nada, ¿vale? Vuelve a poner hasta 3 ejércitos persas que hubieran sido eliminados. Como en esta ocasión no ha sido así, pues porque no ha ocurrido nada, pues nada. Deciros es que estas cartas que vienen así con unas flechitas, ¿vale? Son flechitas de reacción, es decir, que se juegan en el turno del contrincante. Lo puedes jugar en el turno del contrincante siempre que quieras. No estás obligado, pero vamos, que lo puedes hacer. Vale, entonces va a descartar esta carta y se va a poner aquí, ¿vale? ¿Cómo se hacen los movimientos por tierra? Bueno, pues los movimientos por tierra lo estáis viendo que son siguiendo estas líneas rojas, ¿vale? Y siempre que haya una zona que no esté conquistada, estás obligado a quedarte parado, lógicamente, ¿vale? Si hubiese un enemigo, pues pasaría lo mismo, tendrías que quedarte ahí, que es lo que nos pasó. Te tendrías que quedar ahí, combatir y ya estaría, ¿vale? Entonces, este de aquí hace un movimiento terrestre, bueno, esta la va a tener que desechar desgraciadamente, así que la mantendrá aquí y ya estaría, ¿vale? Simplemente hace ese movimiento y no hace nada más. Bueno, pues se ha acabado el turno, ¿vale? Por ambas partes, ambos jugadores ya pasan, no pueden realizar ninguna acción más. Y esta carta, por ejemplo, la de esta de 5 o 6 que le valían, la podía haber guardado. El problema es que si lo guarda, en vez de tener 12 talentos para la siguiente ronda, tendría 10, con lo cual no le interesaba guardarla, sino jugarla lo mejor posible para hacer movimiento. Bueno, ¿qué va a ocurrir ahora? Ahora estamos en la fase de suministros, ¿vale? ¿Qué pasa con esta fase de suministros? Pues ahora vienen cosas importantes. Primero tenemos que mirar cuántas ánforas, vamos a empezar por la parte de Persia, ¿vale? O persa, como queréis llamarlo, cuántas ánforas tienen. No cuentan la de sus ciudades principales, ¿vale? Estas ánforas de aquí no cuentan, esto solamente contaría para Grecia, pero para los persas no. Con lo cual, ánforas obtenidas 1, 2 y 3, ¿vale? ¿Para qué sirven las ánforas? Las ánforas es para lo que se utilizaba antiguamente, ¿no? Que era para meter el grano y meter, pues, el alimento para darle de comer, en este caso, para las tropas. Entonces, aquí tenemos 3 ánforas. ¿Y cuántos ejércitos tenemos fuera de las ciudades principales? Tenemos 3, ¿vale? Con lo cual, 3 ánforas, 3 ejércitos. Fenomenal. No hay ningún ejército que se vaya para su casa de momento. Vale. Vamos ahora, ahora tenemos que ver, antes de ir con Grecia, tenemos que ver si tienen línea de suministro con las ciudades. Puede haber 2 caminos. Uno es a través de los puertos, cosa que no hay navíos, ¿vale? No tienen flotas, o por tierra. Entonces, por tierra vemos si hay conexión hasta una de las ciudades. Hay conexión tanto como para uno como para otro, gracias al puente. Por eso el puente es importante hacerlo desde un principio. Sí, el coste es alto, pero es necesario si quieres hacer ataques por tierra, ¿vale? Más adelante, si ves
que puedes mejorarlo poniendo alguna flota, construyendo alguna flota, pues puedes hacerlo y ya simplemente por el hecho de tener una flota en cualquier sitio, ¿vale? Ya tendrías los suministros garantizados, no te haría falta tener la flota aquí, o sea, una flota aquí y otra aquí, por ejemplo, no, con tenerla una por aquí ya sería suficiente, ya tendría el suministro garantizado. Muy bien, pues ha terminado ya la fase de suministros por parte de persa. Vamos a ver qué es lo que pasa con la parte de los griegos. Los griegos ahora mismo tienen 2 ánforas por Esparta, 2 ánforas por Atenai o Atenas y una ánfora por Corintos, ¿vale? Entonces serían 2, 4, 5. ¿Cuántos ejércitos tiene? Tiene 3. Porque las flotas, no lo he dicho, pero lo comento ya, las flotas no cuentan para el límite de suministros. No cuentan. Así que las flotas van a su bola porque es un trozo de madera que está ahí flotando que no come. O sea, no necesita comer, ¿vale? Para que quede ahí constancia de ello. Pues muy bien. Pues ahora vamos a ir a la fase de puntuación. ¿Cómo se puntúa? Pues vamos a puntuar primero por Persia, ¿vale? Que las ciudades cuestan 2, 2, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Y ahora por parte de los griegos lo mismo. Las grandes ciudades 2, 4, 5. Ahora 7 menos 5 son 2. Eso significa que lleva 2 puntitos de victoria Persia, ¿vale? Pues con esto ya hemos terminado el primer turno. Venga, vamos a ir ahora, movemos al segundo turno. ¿Y qué es lo que hay que realizar? Pues lo mismo que hicimos al principio. Ahora, los persas van a robar lo mismo. 4 cartas, tenemos que mirar, ¿vale? No ocurre, ya veremos lo que pasa, ¿vale? No ocurre nada raro. Y vamos ahora a robar también 2 cartas por parte de los griegos. ¿Por qué los griegos 2 cartas? Porque necesitan reforzar ejércitos, que era lo que habían intentado hacer antes para intentar atacar Jonia. Pero la parte de Jonia, que es Éfesos o Efesos, no viene acento, así que Efesos. Pero a mí me suena mejor Éfesos, pero bueno. Vale, a ver, ¿qué tienen por aquí? Tienen 2 cartitas chulas, pero bueno, vale, fenomenal. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, he robado las cartas y no tenía que haber robado las cartas. Esto se hace primero, termina los persas y después los griegos. Pero bueno, me he adelantado un poco. No pasa nada, no pasa nada. Va a empezar a comprar cositas. Venga, tiene 4, hasta 12 son 8. Pues evidentemente, ¿vale? 2, 4... ¿Vale? 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? 8 y 4, 12. Acordaros, cada barquito, máximo 2, cada barquito en la zona persa vale 2 puntitos 2 talentos. Entonces vamos a hacer recuento que esté bien. 4, 6, 7, 8, 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 12. Vale, perfecto, está todo correcto. Está todo perfecto, vale. Pues venga, vamos ahora con el griego, que el griego ya vimos antes que había robado 2 cartitas y como tal, pues le quedan todavía 4 más. 4 cositas más que va a poner 2 aquí y va a poner 2 aquí porque las ve venir, ¿vale? Las ve venir, ya serán 4 y 2, 6, que es el máximo de talentos que puede gastar. Fenomenal. Pues empezamos el turno otra vez. Venga, vamos a empezar ahora con la fase de operaciones. Como siempre, empieza el persa. Vamos a ver qué cartas tiene el persa que va a poder jugar. Vale, he hecho una cosa súper mal. He hecho una cosa súper mega mal. Porque he cogido y estas cartas son las que no son. Son estas de aquí, las que había robado. ¿Vale? Estas de aquí son el mazo inicial. Así que permitidme que vuelva a robar porque las he visto. Vamos a hacer así para no saber cuáles son. Bueno. Venga, entonces. El persa
¿qué es lo que va a hacer? Pues fijaros, va a jugar esta carta, ¿vale? Va a jugar el elemento. Dice que cada jugador lanza un dado. Si el resultado persa es mayor, Persia consigue romper la alianza de Atenas y Esparta. El jugador griego muestra su mano y descarta todas las de Esparta. ¿Cuáles son las cartas de Esparta? Bueno, pues hay unas cartas que viene aquí una A, ¿vale? Como esta de aquí arriba a la izquierda, y esas son las cartas de Esparta. Entonces, vamos a lanzar 2 dadetes, a ver qué es lo que ocurre. ¡Oh! Bueno, Esparta al final no ha tenido pues la posibilidad de jugar bien esta carta, con lo cual, pues nada, pues no pudo ser. ¿Vale? Venga, pues entonces, como no ha podido ser esto, se descarta simple y llanamente y estas cartas pues se quedan en su reserva. Fenomenal. Vale, pues venga, vamos ahora con la parte de los griegos. Los griegos vamos a ver qué es lo que tienen. Revuelta jonia, ¿veis? No tiene, pero si hubiese habido aquí una A y le hubiese salido bien la tirada a los persas, pues no habría ningún problema, le hubiera quitado todas las cartas. Pues venga, vamos a ir al lío, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Mira, puede jugar esta, selecciona un ejército, ¿vale? Puede seleccionar aquí un ejército y muévelo. Si ocurre una batalla terrestre, tira 2 dados. Pues 2 dados y elige el resultado que prefieras. Si ocurre una batalla terrestre, tira 2 dados. No, a lo mejor ni le compensa. A ver, esta dice, elige una ciudad importante persa. Quita un ejército persa de ella y ponlo en la reserva. Eso viene muy bien, por ejemplo, para poder eliminar de aquí cositas, ¿vale? Pero como el griego ahora mismo lo tiene difícil por tierra, pues lo va a tener que apañar de alguna manera. Vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces va a jugar el griego la carta esta de aquí, elige la ciudad importante, pero la va a utilizar simplemente para moverse, no va a utilizar el... ¿cómo se llama esto? Leches, la acción, ¿vale? Venga, pues la descarta y va a mover y va a moverse aquí, ¿vale? Va a moverse aquí, va a haber un combate, acordaros que los persas van con 4 como mucho y los griegos pues no tienen límite. Pues venga, vamos a tirar dadetes, vamos a ver qué es lo que pasa. Vale, 5 y 3, con lo cual este se va, ¿vale? Este se va y ahora puede retirarse el persa o bien seguir luchando, que es lo que va a hacer. O sea, el persa aquí hasta la médula, ¿vale? Va a aguantar aquí todo lo que le echen. Pues vamos allá. Vale, 2 6, que esto realmente sería un 4, ¿vale? Se convierte en un 4, porque esto, ya como os he comentado antes, son 4. Vale, un 6 y un 4, esto significa que el persa se va también para su casa. Fenomenal. Muy bien, pues el griego se va haciendo poco a poco con las zonas y vale, pues ya estaría. Venga, turno del persa. ¿Qué es lo que va a jugar el persa? Pues vamos a ver. El persa tiene aquí, elige una ciudad que no esté controlada por ningún jugador y coloca en ella un ejército persa de tu reserva. Y dice aquí, descarta tantas cartas como desees, incluida esta, nada. Si hay ejércitos griegos en Tebas, ¿dónde está Tebas? Tebas, sí, ahí. Quítalos y colócalos en una ciudad controlada por el griego. El griego decide cuál. Coloca un ejército persa de tu reserva de Tebas. Vale, va a utilizar este y les va a echar hacia atrás, ¿vale? Ya lo tengo por aquí, ya lo estoy viendo, vamos a ver por ahí, ¿veis? ¿Vale? Pues es lo que va a realizar, va a mandarlos estos y ahora el jugador griego decide simplemente retirarlos a Atenas y ya está. Y aquí va a colocar pues esto. Muy bien, turno del griego, ya último turno, porque solo le queda esta carta para jugar, ¿vale? Entonces, pues nada, pues va a tirar, va a mover otra vez estos 2 de aquí para ponerlos aquí y va a lanzar 2 dadetes, ¿vale? Y un dadete por el lado azul. Va a haber un combate, 2
Vale, pues fijaros, dos unos y un 2. Madre mía, pues se le ha complicado al jugador griego. Vale, pues el jugador griego decide no retirarse, con lo cual continúa, ¿vale? Un 1 y un 3. Entonces aquí ya el persa sí que se va para su casa. Vale, turno del persa. El persa de momento tiene 2 cartitas para jugar. Como tiene 2 cartitas para jugar, tiene muchas cositas todavía para poder realizar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, puede intentar entablar aquí un combate. Lo que pasa es que, claro, lo tiene complicado, porque solo con 4 está la cosa hiper chunga, ¿vale? Está bastante chunga. Pero aún así, va a mover estos 2, ¿vale? Y va a intentar entablar en Tebas, o Tebai, ¿vale? Aquí se llama Tebai, intentar entablar ahí un combate. Así que una de estas cartas se van y va a ser 2 dados azules contra uno rojo. Vamos a ver qué sucede. Nada. Vale. Nada. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Vale, un 4 y un 2. Ahora sí que sí, el persa ya se queda con Tebas, ¿vale? Pues fenomenal. Le queda todavía un turno más al persa, que lo va a utilizar. ¿Para qué lo va a utilizar? Pues fijaros, lo va a utilizar para venirse hasta aquí y hacerse ya con cada una de las provincias que tenemos aquí, ¿vale? Está Delphi, está Larissa, está por aquí Tebas, está Pella, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues yo creo que esto va tomando sustancia. Muy bien, pues ya han terminado los dos jugadores y ahora sería la fase de operaciones. ¿Cómo funcionaba la fase de operaciones? Bueno, lo primero que tenemos que mirar es las ánforas, perdonad. Son las ánforas que hay ahora mismo. Vamos a empezar por la parte de Persia, ¿vale? Siempre Persia es quien tiene la iniciativa y después ya vamos con los griegos. Acordaros que estos no cuentan, así que sería 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos ejércitos tiene? Tiene 4 ejércitos, ¿vale? Fuera de sus zonas de confort o de sus ciudades importantes. Entonces está todo correcto. Vamos a ver ahora si tienen conexión por tierra y por mar y demás, ¿vale? Por mar estaría solamente este de aquí, pero además tiene también conexión por tierra y estos tienen conexión por tierra, así que no hay ningún problema, no están desabastecidas. Vale, vamos ahora con los griegos. Los griegos tienen 2, 4, 5. Vale, ¿cuántos tienen de ejércitos? Tienen 5 también, 3 de aquí y más 2 que tienen aquí. Vale, pues de momento todo va bien. No hay pérdidas de ejércitos por ninguno de los dos bandos. Como no lo hay, ahora ya tocaría, no se retiran nada. Pues ahora toca la fase de puntuación. Suministro no haría falta saber porque ya se ve por aquí que está más que suministrado a estos, ¿vale? Venga, la fase de puntuación. Tenemos 2, 4, 5, 6, 7 y 8 contra 2, 4, 5. Con lo cual son 3 a favor del persa. Así que se coloca en 5. Fenomenal. Pues venga, nueva ronda. Como siempre, roba 4 cartas el persa, ¿vale? El persa, vamos a ver si le ha tocado una carta mala. Pues fijaros, sí, era la primera encima, ¿vale? Tiene aquí una carta mala, la carta de la calavera. Vale, ¿qué significa esto? De hecho, viene aquí explicado, así que lo voy a leer para no tener que explicarlo yo. Si robas esta carta, cuando preparas una expedición, la expedición pues es el robo de cartas para poder comprar barquitos y comprar cositas, ¿vale? Dice que si robas esta carta cuando preparas una expedición, esta es abandonada, o sea que no se puede comprar nada más. Dice, nadie anota puntos, ¿vale? Dice que, por cierto, estaríamos en la ronda 3. Dice, descártate todas tus cartas, une los mazos de descarte y descartes y de cartas por robar. Barájalas y forma de nuevo el mazo para robar. Vale, o sea que yo he robado 4 cartas y no tenía que haber hecho, pero bueno, no pasa nada porque eran las 4 últimas. Dice, este evento puede ocurrir solo 2 veces durante el juego. La primera vez es muerte súbita de Darío. Eso significa que Darío... ¿Dónde tenemos a Darío? Aquí. Darío
pues ha muerto, y después la segunda ya sería Jerjes, ¿vale? Que estaría por aquí, que palmaría también. Vale, de momento, ¿qué es lo que ocurre cuando pasa esto? Lo que pasa es que no lo pone en la carta, pero yo lo digo porque viene en las reglas. Como ha muerto ya Darío y todo, pues hay que avanzar un turno más, bueno, más que un turno, una campaña más aquí del escenario, ¿vale? Pues ya estamos a 4, vamos a empezar el 4, el cuarto, y vamos a ver qué sucede. Vamos a mezclar bien, no vaya a ser que vuelva a salir la misma carta. Vale, 1, 2, 3 y 4. Venga, 4. Y tenemos... ¡ay! Vuelve a pasar lo mismo, ¿vale? Muerte repentina del gran rey. Ha vuelto a ocurrir. Vale, solamente puede ocurrir 2 veces. Ahora, la próxima vez que salga esta carta, lo que va a pasar es que se puede utilizar solo para movimiento, ¿vale? Bueno, pues ya está, pues muerte del gran rey. Pues venga, le ponemos ahí a Jerjes, que es el que ha palmado, perdonad que le he dado a la camarita. Y ahora volvemos aquí al 5 y ya está, volvemos a barajar y ya entramos en el último turno. Vaya por Dios, pues esta partida sí que va a ser rápida. La Virgen. Bueno, estas cosas pasan, ¿eh? Vale, vamos a pegar un tajete por aquí. 1, 2, 3, 4. Vale. Entonces tenemos estas 4 cartitas por la parte de los persas y vamos a comprar, no voy a robar cartas, que no se me olvide. Vale, los persas van a comprar, han comprado 4 cartas, ¿vale? Para tener 4 opciones. Pues entonces va a comprar 4, 5, 6, 7, ¿vale? 7, vamos allá, 8, 9, 10, 11 y 12, venga, a tomar viento, lo va a dejar ahí, ¿vale? Lo va a tener ya todo eso protegido. Aquí lo ha protegido con muchas cositas, o sea, con mucho ejército de tierra, porque ahora mismo el griego podría desembarcar, ¿vale? Porque tiene aquí una flota y no hay flotas persas, con lo cual podría desembarcar y hacer un ataque por tierra y estaría, digamos, desnudo, ¿vale? Entonces lo tendría ahí complicado y ha sido bastante listo decir, ¡ey! Que me la veo venir. Entonces ahí lo tiene apañado. Vale, venga, vamos con el griego. El griego solo puede jugar 2 cartas porque ahora mismo perdería demasiados ejércitos que le harían mucha falta. Vale, pues aquí dejamos las cartas. Y tiene 2. Entonces le quedan 4 de tierra, que va a poner 1, como lo está viendo todo, 2, lo está viendo todo venir, no vaya a ser. Venga, va a reforzar todas las zonas, ¿vale? Va a reforzar todas las zonas, no vaya a ser que salga bien el persa en sus ataques si es que va a atacar. Fenomenal. Pues venga, ¿quién va ahora? Pues ya ha pasado la fase de preparación y la fase de operaciones. Vamos ahora ya a la fase... la fase de operaciones es ahora. Pues vamos ahora con el persa. Venga, el persa. Vamos a ver qué es lo que tiene aquí para jugar. Dice, toma aleatoriamente una carta de la mano griega y descártala. Va a utilizar esta para ir quitando cartas de la mano al griego. Tiene estas 2... Pues esta misma. ¡Hala! Vale, pues nada, esta de aquí que se va. Y ahora le tocaría al griego. El griego pues solo va a poder utilizar esta carta para poder realizar un ataque. Le ha fastidiado que le haya dejado sin cartas, ¿vale? Le ha fastidiado bastante. Pues va a venir aquí. Vale, aquí tenemos 4 contra 3. ¿Qué significa? Que solamente puede haber lanzamiento de 3 dados por muchos que haya aquí. Pues son 3 para... 3 para azul, 3 para rojo, que lo tengo por aquí, para los persas y para los griegos. Vale. Mirad, tenemos aquí... Solo se cogen los de mayor numeración. Pero en esta situación, el 5 y el 6 darían absolutamente igual, porque estos se convierten en un 4, acordaros. Esto es un 4. Vale, ¿qué ha pasado? Que este se va para casa, ¿vale? Entonces, ahora... lo va a tener bastante complicado. Venga, vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Vale, Jobar, cómo lo está teniendo el griego de mal. Qué malas tiradas. Vale, pues ahora ya es un 3 contra 1, así que ya a lo que salga. Vamos a ver.
¿vale? Este sería un 4, o más bien este sería un 4 porque es un 6, ¿vale? Pues aquí un ejército que se va al garete. Evidentemente, ninguno se va a retirar. Nadie se va a retirar. Aquí hasta el rabo todo es toro, ya sabemos cómo va esto. Vale, tenemos aquí este 6 que sería un 4, ¿vale? Este es el de mayor número por parte de los griegos, con lo cual se va para casa. Madre mía, qué malas tiradas al griego, qué mal lo ha pasado, qué mal, qué mal, qué mal. Pero esto es el azar del juego, es lo que tiene. Vale, pues turno del persa. El persa, ¿qué es lo que va a hacer? El persa jugable inmediatamente tras una batalla terrestre en la cual ha sido aniquilado el ejército persa. Vale, como no ha sido aniquilado el ejército persa, nada, vuelve a poner hasta 3 ejércitos persas que hubieran sido eliminados y... Vale, pues esto nada. Esto nada, venga, vamos a hacer esto de aquí. Si hay ejércitos griegos en Tebas, ¿dónde está Tebas? No, Tebas está aquí. Naranja China, vale, va a utilizar esto, ¿vale? Y se va a venir aquí. De hecho, va a venir con 3 tropas, ¿vale? Con 3 tropas de aquí va a venirse hasta aquí. Puede pasar por tierra, no hay ningún problema, ¿vale? Va a venir hasta aquí y va a atacar. Va a atacar la ciudad de Atenas. Va a atacar Atenas, así, by the way, ¿sabes? Le va a machacar todo lo que pueda. Vale, sale un... ¡Oh! ¡Qué mala pata! ¡Qué mala pata! Este se convertiría en un 4. ¡Qué mala suerte está teniendo el griego! ¡Madre mía, madre mía! Pero mala, muy mala pata, ¿eh? Muy mala pata. Esto va mal en peor. Vale, pues han conquistado ya esta zona, la zona de Tebas. Puede seguir jugando perfectamente el jugador persa, que lo que va a hacer va a ser mover. Va a hacer un movimiento estratégico, ¿vale? Va a hacer un movimiento estratégico porque va a moverse aquí. Y de aquí ya no va a hacer nada más. Y ahora con la última carta, ¿vale? Con la última carta va a coger y va a mover todos los que tiene aquí. Y va a ser un 4x4, que en realidad de momento son 3x3. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, madre amor hermoso. Vale, un ejército persa que se va para casa. O sea, persa, griego que se va a casa. Venga, seguimos tirando porque ninguno de los dos se retiran, evidentemente. Esto aquí digamos que es la frontera entre Esparta ahora mismo y el poder perder la partida. O sea, lo tiene complicado. Madre mía, vale, ahora sí que parece que la cosa va cambiando. Aquí ha sido un 6, este se convertirá en un 4, con lo cual este se va para casa. Sigue siendo un 3x3 y ya empezamos aquí a reducir cositas. Venga, va. Vale, estos 6, muchos 6 veo por aquí. Este 6 es un 6 y este no valdría. Este sería un 4, con lo cual el persa sigue perdiendo la batalla. Vale, ahora es un 2x3. Un 2 para 3. Vale, un 2 para 3. ¿Qué significa cuando salen iguales? Que los dos pierden un ejército. Tanto uno por otro, para otro lado. Esto está siendo muy sangriento. Estamos viendo una batalla súper sangrienta. Ya lo estáis viendo, ya lo estáis viendo. Venga, súper sangriento aquí. Vale, esto es un 4-4, ¿vale? Esto significa que tanto un ejército de un lado como por otro se van a casa. Y ya con esto, pues, hemos terminado la partida, ¿vale? Hemos terminado la partida, pero primero tenemos que hacer ya la fase de suministro, porque las operaciones ya no se puede hacer más, ya que ninguno de los dos bandos tiene cartas para jugar. Vale, cositas, venga, fase de suministros, vamos a ver. Suministros por parte de Persia, de los persas, 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 6. Ahí aquí tiene 3, 4, 5, 6, 7, con lo cual tiene que perder un ejército. Pues un ejército que se va. Y ahora por parte de los griegos, que 2 y 1, 3, y tiene dos ejércitos aquí, con lo cual no hay ningún problema. Muy bien, pues ahora vamos a ir a la parte de la puntuación, que yo creo que no haría falta ni decirlo, pero bueno. 3 por parte de los griegos y 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... ¿Vale? O sea, no tiene... Se sale de la escala, con lo cual ya no haría falta ver más que tiene más de 6. Pues nada, pues es lo que ha ocurrido. O sea, Grecia al final lo intentó, pero al final los persas se lo han comido y no hemos podido hacer absolutamente nada. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Así es la vida. El griego, pues...
lo intentó, pero no pudo. Pues este es el juego de 300, de tierra y agua. Espero que os haya molado. A mí me parece súper entretenido, está muy bien, reglas súper fáciles. Digamos que es un wargame para iniciarse, ¿vale? No es duro, no es un wargame de los durillos de iniciación, porque hay wargames un poquillo durillos de iniciación, pero este en concreto, como veis, súper sencillo, no tiene absolutamente nada y el juego es súper rápido. Ya lo ponía entre 20 y 40 minutos, así que muy facilongo. Pues lo dicho, espero que os haya gustado. Este es 300, tierra y agua, de Dracoideas. Y lo que siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, y los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, en TikTok también, por aquí, por YouTube, en LinkedIn, estamos en todos lados, así que ahí nos podéis seguir y todo lo que queráis, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Pasadlo bien. Venga, hasta luego.